Vamos a conversar con la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, de actualidad, de diversos temas. Ministra, ¿cómo está usted? Bien, ¿y tú, Julio César, cómo estás? Bien, pues. Vamos a distender el ambiente porque estábamos justo viendo el Día Nacional del Completo. ¿Le gusta a usted el completo o no le gusta? Venimos saliendo de ese tema hoy día. Obvio que me gusta el completo, pero lo comimos en Rancagua. Ahí ¿Ya? fuimos a almorzar rápidamente antes de volver a La Moneda, porque estamos con una pauta de actividades relacionadas con el plan de emergencia habitacional. Y alcanzamos a rápidamente almorzar un completo italiano antes de regresar. O sea, se sumó al Día Nacional del Completo. Hemos todo almorzado completo, parece. Obviamente, no pude, eso sí, participar de la reunión en La Moneda con el senador Moreira y la ministra Jara. Ya. Le había manifestado el senador que no iba a poder ir porque tenía agenda en Rancagua, pero desde allá, desde la región de O'Higgins, mandé todas mis buenas vibras para que esa conversación junto a un completo diera algún resultado. O sea, entonces asumo que su preferido es el italiano. Sí, de todas maneras. Pero está. Que se come acá. Sí, pues. Oiga, partamos por el CAE, ¿le parece? Me parece. Primero que todo, la evaluación de esta conversación del CAE, que se haya abierto el tema, que todos lo estén tocando, porque nos pasa mucho que los periodistas en la agenda a veces hay temas que están invisibilizados. Ya el solo poner el tema y que haya discusión de todos los sectores políticos a la gente que es deudora al CAE, ¿le parece bien? ¿Qué le parece a usted al gobierno? ¿Cómo lo evalúan? A ver, muy honestamente, Julio César, se construyó toda una polémica demasiado artificial en torno a esta conversación. No hay nada nuevo respecto a lo que ya veníamos señalando desde el año pasado respecto al CAE. El ministro Marcel, en noviembre del año pasado, ya había señalado que la propuesta de solución al problema del endeudamiento por estudiar se iba a presentar en septiembre de este año, y fue el propio ministro Marcel que, ante una pregunta de un periodista en un medio de comunicación, reafirmó lo que ya había dicho en noviembre, y se generó un titular como un anuncio. Y sobre eso nos hemos estado refiriendo todo el tiempo. Nosotros lo tenemos como compromiso de programa. Hace ya meses atrás el propio ministro de Educación había dicho que esto no iba a significar toda una condonación total, pero sí una solución a todos y todas que fuera integral, justa y progresiva, ¿no? Y además autocontenida, para despejar dudas que el año pasado se estaban instalando en torno a que el pacto fiscal iba a financiar, entre otras cosas, las condonaciones o las soluciones a los deudores. Y eso el año pasado el ministro Marcel aclaró que iba a ser autocontenido, es decir, que no iba a depender del pacto fiscal y que iba a ingresar a más tardar en septiembre, o en su efecto el mismo mes de septiembre. Eso es lo que hemos estado diciendo nuevamente, pero se ha constituido, se ha marcado como un nuevo anuncio, se ha marcado como un cambio de posición, cuando es lo que hemos venido señalando ya al menos desde el año pasado, en torno a lo que hemos estado trabajando de Educación y Hacienda para enfrentar este problema, ¿no? Y que debemos enfrentarlo. Sabemos que es una realidad que apremia a miles de familias, a miles de endeudados, algunos que terminaron su estudio, otros que nunca pudieron terminar su estudio y que no han podido pagar. ¿Y si esto estaba tan claro? Y además porque significa un problema al fisco también, si el CAE no es ni humana ni fiscalmente sostenible. Ministra, ¿y por qué si esto estaba tan claro, como usted lo desliza ahora, las declaraciones de la presidenta del PS? ¿De dónde salen? Yo la he escuchado a ella en varias oportunidades, y hoy día mismo en la mañana señalaba que tenía que ver con declaraciones de parlamentarios, no con la propuesta o posición del Ejecutivo, porque además nuestra propuesta en su detalle todavía nadie conoce. Entonces, no en el caso de la senadora, pero en otros casos se han establecido juicios muy determinantes, con adjetivos bien negativos respecto a una propuesta que ninguna de esas personas conoce al detalle. Entonces, poco podrían enjuiciar
la propuesta que estamos trabajando desde el gobierno en esta materia. ¿Cuándo podría condonarse el CAE? Que siempre hablamos de la propuesta, el proyecto y todo. ¿Cuánto podría condonarse el CAE o a algunos? O a las personas que más lo necesiten, no sé, pero ¿cuándo podría esta ley ser realidad? Aunque no sea para todos, para algunos. Bueno, Julio César, tú sabes que uno primero tiene que presentar un proyecto de ley y la certeza que podemos dar es que esto va a ser en septiembre. Luego tiene que discutirse en el Parlamento y nosotros siempre queremos que los proyectos que ingresamos se aprueben y salgan del Parlamento lo más rápido posible, pero la realidad da cuenta de que el Parlamento tiene sus complejidades, hay debates que a veces cuesta destrabar con acuerdos sustantivos y por lo tanto nosotros vamos a trabajar porque en el periodo de nuestro gobierno esto pueda resolverse en cuanto al proyecto, pero va a ser gradual. Y por eso sostenemos el principio no solo de la justicia, es decir, que va a ser una solución justa, sino que también progresiva, porque estamos hablando de muchos recursos. Ya solo si ustedes piensan, desde que el CAE se diseñó hasta el 2023, el costo para el Estado que ha significado el CAE son 9 billones de pesos. Estamos hablando de más de 6.000 jardines infantiles Junji. Estamos hablando de más de 12 panamericanos, ¿no? O 22 hospitales. Son muchos recursos que ha tenido que pagar el Estado en la recompra de crédito, como también en las recargas de los créditos o en el pago de garantías por morosidades. Entonces, efectivamente, estamos hablando de muchos recursos que no va a ser posible disponer de un momento u otro, va a tener una gradualidad, por tanto, la implementación de la solución, pero entendiendo que hoy día está saliendo mucho más caro mantener el CAE que terminar el CAE. Y por eso es tan importante no solo poner la perspectiva humana de esto, por aquellas personas que, producto de este endeudamiento, han tenido que, y por los intereses, han tenido que ir desembolsando y proyectando un desembolso de recursos que es imposible, que significa a veces 2 o 3 veces su carrera. Pero también es para el fisco, también es para la institución de educación superior. Recordemos que el CAE tiene garantías, algunas las asume el Estado, otras las asume las propias instituciones de educación superior cuando los estudiantes desertan el primero y segundo año. Entonces, es un sistema que hay que cambiar integralmente y eso implica una solución para las personas, pero también una solución desde el punto de vista de la política de financiamiento de la educación superior, donde ya tenemos gratuidad, tenemos algunas becas, pero este sistema de crédito requiere un reemplazo para no solamente solucionar los problemas de los que ya están estudiando con CAE o estudiaron con CAE, sino que también de los que vienen, ¿no? Y que aún no pueden optar a la gratuidad o no clasifican con una beca, en un sistema de beca, perdón. Sí, es que lo que pasa es que hubo un momento en Chile donde el acceso a la universidad, ¿no es cierto?, se hizo inmenso, donde algunas universidades privadas, sobre todo, eran muy inescrupulosas, aceptaban alumnos que no tenían las capacidades para algunas carreras, los dejaron endeudados, después vendieron esas universidades como financieras. Hay algo ahí que conversar de ese Chile que pasó y que repercute en mucha deuda como profesional con trabajo precario de mucha gente que se fue en segundo, que se fue en tercero, que estudió un año y medio y que nunca tuvo las capacidades para sacar una carrera así, digamos. Sí. Ese gran engaño nunca ha estado, digamos, en la discusión de la mesa porque son muy frías las cifras y porque hay que hablar en términos de cuánto le cuesta Hacienda, todo, pero para también hay aquí detrás de toda hay una discusión ética que nunca se ha dado, ¿no? Y que fue lo que pasó en ese Chile de aquella época. Piensa, Julio César, que además tienes alrededor de como un 60% de deudores, que ganan 700.000 pesos hacia abajo, ¿no? O sea, no estamos hablando de personas con muy altos niveles de ingresos. Son 200.000 pesos más respecto al sueldo mínimo que vamos a alcanzar en julio. Entonces, tampoco es que los que no están pagando no lo hacen porque no quieren, es porque muchos no pueden.
Y entonces hay que pensar esto integralmente. Ahora, con la reforma a la educación superior, cuando discutimos, por ejemplo, el tema de la gratuidad, recordemos que uno de los temas es lo que tú planteaste, o sea, cómo exigirle más estándares a las instituciones de educación superior para recibir el financiamiento que es de todos los chilenos, o sea, para acceder a la gratuidad. Eso lo pagamos con platas del fisco, ¿no? Por lo tanto, con plata de todos los chilenos para que hoy día más jóvenes puedan estudiar gratuitamente, pero a las instituciones le exigimos estándares de acreditación, ¿cierto? Le exigimos distintas normas, el término del lucro, o sea, no podían hacer negocio con estos recursos, además de las exigencias académicas. Y además hicimos toda una discusión respecto al acceso a la educación superior. O sea, aquí tenemos como, claro, una parte se ha ido avanzando, se ha ido modernizando respecto a un sistema que creció sin ningún tipo o con muy baja regulación, con el ánimo obviamente de hacer que muchos más ingresaran a la educación superior, pero que requería ajustes para que el futuro de aquellos jóvenes fuera un poco más cierto, ¿no? Y que pudieran tener carreras acreditadas, que luego pudieran encontrar trabajo en el mercado laboral y que no salieran con una mochila tan pesada en materia de endeudamiento. Entonces, avanzamos efectivamente en gratuidad, en acreditación, en temas de lucro, regulación, potenciamos la superintendencia, pero quedó pendiente el tema del CAE. Y por eso está comprometido en nuestro programa, por eso dijimos que íbamos a hacer un diseño no voluntarista. Ninguna medida que hemos sacado del Congreso ha sido en base al voluntarismo, ha sido bajo la responsabilidad de nuestro gobierno de hacer diseños que sean graduales, que sean sostenibles y que puedan impactar positivamente a las personas. Con las 40 horas hicimos lo mismo, no salió por voluntarismo, salió por un trabajo concienzudo, responsable y hoy día está en plena implementación. El royalty tampoco salió por voluntarismo, lo hicimos con acuerdo, de manera responsable y hoy día está en implementación. El salario mínimo de 500.000 pesos no lo hicimos por puro voluntarismo. ¿Salvar a la ISAPRE igual? ¿Forma parte no. El objetivo de la ley corta, primero, no estaba en el programa de gobierno. Nos tocó legislar sobre esto porque hubo un fallo en la Corte Suprema y tuvimos que pensar en primer lugar en los usuarios tanto de FONASA como de ISAPRE, que los usuarios de la ISAPRE no quedaran sin sus prestaciones con los prestadores privados, ¿no? Sin su posibilidad de atenderse con su médico por un tratamiento que estaba teniendo en la atención privada, y al mismo tiempo que el sistema de FONASA no colapsara, dado el nivel de espera que hay aún en las listas de espera en el sistema público, y atendiendo que ya FONASA recibió una buena cantidad de usuarios de ISAPRES que han ido migrando hacia ese nivel. No es un perdonazo cuando le decimos a las ISAPRES que no pueden retirar utilidades si no han pagado la deuda. No es un perdonazo cuando le decimos a las ISAPRES que tienen un plazo para pagar. Y no es un perdonazo cuando le decimos a las ISAPRES que además tienen que hacer planes de ajuste porque tienen costos que no son justificados y que no pueden usarlos como excusa para no pagar la deuda que tienen con sus usuarios. Y no es un perdonazo cuando ya le hemos exigido a las ISAPRES que no cobren por los menores de 2 años. O sea, nos estamos haciendo cargo de hacer valer y cumplir el fallo de la Corte Suprema al mismo tiempo que hacer que ese cumplimiento no genere un desastre en el sistema de salud, y al mismo tiempo que introducimos una reforma importante a lo que es FONASA, que iba en la línea del programa de gobierno, que fue su fortalecimiento, porque FONASA requería avanzar en la posibilidad de entregar seguros complementarios a sus usuarios. Por eso hablaba más que de los alcances del ponerse de acuerdo. ¿Fracaso para usted o el plan de vacunación de la influenza, o cree que aún está a tiempo el gobierno de llegar a las cifras que debería tener un plan como este? O sea, las cifras hablan por sí mismas. El plan de vacunación ha alcanzado porcentajes mayores que el mismo periodo del año pasado. El año pasado además alcanzamos prácticamente el 90% de la vacunación. Pero hasta la semana pasada el 54%. No, según cifras del Estado. Sí, claro, y por eso es mayor a lo que habíamos alcanzado en el mismo periodo, por eso adelantamos el plan o la campaña de vacunación y venimos meses trabajando en esto. Hay 1.200 puntos de vacunación y lo que estamos esperando es que también la gente vaya a vacunarse a los puntos de vacunación, a los consultorios, a los puntos móviles, etcétera. Y estamos obviamente reforzando todas las medidas a nivel regional para que esto avance más rápido de lo que ha avanzado en los últimos años.
Pero no hay una autocrítica de la comunicación de riesgo que implica, por ejemplo, la influenza. Uno no ve esa urgencia, no lo está viendo ahora, porque finalmente ha muerto mucha gente, lo que pasó en Ñuble, pero antes no estaba en los medios, no, uno no veía una campaña un poco más fuerte de difusión. Tenemos una campaña hace 2 meses, Julio César. Yo misma me fui a vacunar con la subsecretaria de Salud Pública a Lo Espejo en el marco de la campaña que ella ya y el Ministerio de Salud había desarrollado por meses. Y en esa comuna estaba el 100% de los colegios ya habían hecho su proceso de vacunación. Esta es una campaña que desde el Estado se hace todos los años, que tiene un financiamiento y que en este caso además se adelantó producto de lo que desde el Ministerio de Salud ya se señalaba, que la circulación de virus respiratorio estaba siendo más alta y además con el adelantamiento de la lluvia y del frío en las principales ciudades del centro, bueno, y sur del país, era importante reforzar esta campaña y todo lo que hicimos para adquirir. Pero, ministra, si hace una semana atrás estaba el 45% de la gente vacunada. No puede ser un éxito si la campaña ya en términos reales debió haber terminado. Es que la campaña, Julio César, perdón, pero la campaña no ha terminado. Lo que estoy diciendo es que comparativamente hablando respecto al año anterior, hemos aumentado los porcentajes de vacunación y las dosis de vacuna que se han tenido que entregar a la población de riesgo. Entonces, respecto al periodo anterior, hemos aumentado las capacidades y no ha terminado esta campaña. O sea, no podemos todavía medir el resultado de la campaña porque no ha terminado. Lo que sí estamos haciendo es acelerar todos los procesos de vacunación. Los puntos son, insisto, 1.200 a nivel nacional. No sé, los puntos están, las vacunas están, los puntos están, el circuito de vacunación es bueno en Chile. El problema es la difusión, el problema es la actitud de la autoridad para convencer, para atraer, para seducir, para informar a la gente de que lo haga. Eso, a ver, Julio, o sea, puede ser subjetivo, pero la campaña comunicacional ha estado desplegada desde el momento 1. Es que te lo dice una persona que ha estado siendo parte de los puntos de prensa, a lo mejor no se capta todo lo que nos preguntan o no sale en las noticias todo lo que nos han preguntado los puntos de prensa y el llamado que hemos hecho a la gente, porque la contingencia a veces nos tiene envueltos en 1 o 2 temas, pero hemos estado activamente haciendo campañas de vacunación. Ministros de Estado, no solamente el Ministerio de Salud y sus subsecretarios, sino que distintos ministros y ministras que hemos ido a reforzar a través de las pautas de este proceso, las despliegues a nivel de casa a casa, los despliegues con los consultorios, la articulación con los municipios, los funcionarios y funcionarias que están atendiendo los puntos periódicamente para vacunación, la articulación con los colegios, la campaña pagada de interés público que se hace todos los años a través de los medios de comunicación también. O sea, esta campaña ha estado, insisto, desplegada hace 2 meses y también la ciudadanía tiene que poder movilizarse para ir a los lugares de vacunación. Nosotros estamos reforzando todo el tiempo ese llamado y considero muy lamentable que tenga que fallecer personas para que recién haya un mayor interés respecto a esto. O sea, es lo que no queremos que pase, es lo que venimos diciendo ya hace meses respecto a este proceso de vacunación. Ahora, bueno, yo desde este lado me permito, desde el lado de las comunicaciones, me permito decirle que hay que revisar este sistema de comunicación, estas campañas. Tienen que ser mucho más efectivas, tienen que ser mucho más agresivas. No nos podemos quedar con que están las condiciones o que el año pasado o que hemos hecho puntos o que están... O sea, yo creo que esa es la autocrítica que uno espera, digamos, ¿no? Porque en esto me imagino que no hay mala intención, sino que en esto es cómo se plantea la realidad finalmente. Y la realidad es que hasta hace una semana había muy poca vacunación, que hemos lamentado en lugares muchas muertes. Quiero tocar otro tema. Es que no hay una, es que Julio, perdón que te diga, pero hay que hablar con la verdad y tenemos una campaña contra la influencia de un 61% de vacunación y esta no ha terminado. Del total de los grupos hace 2 semanas era del 45%. 72,4% en menores de 6 a 10 años. 74,8% en pacientes crónicos.
O sea, esos son los datos. Uno puede tener percepciones, ¿no? U opiniones, pero los datos y los hechos son objetivos. Ahora, ¿falta? No, pues esto no nos... Obviamente que falta, porque uno no se conforma, pero hablemos con los datos objetivos y nosotros no Pero podemos las cifras objetivas son obligar malas, a todos los ministra. medios a estar transmitiendo sobre la campaña Los datos objetivos son de malos, vacunación ministra. o la campaña invierno. Lo que tenemos que hacer con los recursos que disponemos del Estado es desplegarnos, como lo hemos estado haciendo, en terreno, con los puntos de vacunación, para insistir en este llamado, a pesar de todas las contingencias que hemos estado teniendo, porque han sido semanas difíciles respecto a distintos temas, ¿no? Pero aún así el gobierno ha estado funcionando para que a lo mejor no está en la cobertura de los grandes medios siempre, pero sí a nivel territorial, sí a nivel de redes, sí en los puntos de prensa que hemos convocado, hemos estado hace meses insistiendo en este llamado. Y vamos a reforzar ahora aún más porque efectivamente tenemos que movilizar a toda esa gente que aún no ha ido a vacunarse a pesar de estar en la población de riesgo. Ministra, ¿cómo remece el caso de los 13 carabineros, ¿no es cierto?, que fueron detenidos, ¿no?, por el caso de Estación Central, los pulpos verdes que lamentablemente se han denominado. ¿Cómo remece eso en todo el sistema que, de cierta forma, no se implementa para mejorar precisamente esos barrios, Mey, ese sector de Estación Central, de Santiago Centro, porque era un verdadero grupo organizado, ¿no? No es que uno o dos, sino que una cantidad importante, 25 investigados, las prácticas eran impresionantes. ¿Cómo remece eso? Bueno, bastante. Yo creo que remesa a toda la sociedad. Para el gobierno es de máxima preocupación y también para la institución de Carabineros. No olvidemos que del Departamento de Asuntos Internos de la institución de Carabineros se detecta, a propósito de distintas denuncias, la vinculación de estos funcionarios de Carabineros en la comisión de delitos o posibles delitos, ¿no? En el centro de Santiago. Bueno, la región metropolitana, particularmente en lo que es el despliegue de la seguridad en la zona, en Barrio Meis. Y yo creo que lo hemos dicho muy claramente, esto es grave no solo porque daña la confianza en una institución que hemos estado decididos a fortalecer, porque es necesaria para la persecución del delito, sino que también porque es un daño a la memoria de los carabineros que han sido asesinados en el cumplimiento de sus funciones, ¿no? Y que lo han hecho además con la vocación y el objetivo que debe tener ser carabinero, que es resguardar la seguridad de las personas y no coludirse o articularse para vulnerar esa seguridad. ¿Se van a intervenir esas dos comisarías? Entonces, esto... ¿Cómo? ¿Se van a intervenir esas dos comisarías? Bueno, Carabineros como institución ha procedido con las herramientas que dispone hasta el momento para justamente, primero, hacer que tenga una respuesta desde la justicia. Se puso toda la información al Ministerio Público. Nosotros esperamos que eso también avance rápidamente para ver los posibles además impactos que esto ha tenido en lo que es el desarrollo y presencia del comercio ilegal en esta zona, porque a pesar del operativo, muchos comerciantes vuelven y no quisiéramos creer de que esa vuelta a los lugares ha sido gracias justamente a estos policías coludidos para aquello, ¿no? Y además, bueno, las acciones que desde la propia institución se puedan reforzar para que cualquier otro tipo de denuncia vinculado al incumplimiento de su mandato de los funcionarios y funcionarias sea tomada en serio como lo ha sido tomada hasta el momento por parte de la propia institución y se ponga en manos de la justicia, en este caso más justicia civil. Gracias, ministra. Que esté bien. Bueno, Julio César. Le quería preguntar, pero porque estamos en la hora y sé que se tiene que ir, pero le quería preguntar porque hace poquito, ¿no es cierto?, se informó, pero no sé si ya se ha conversado de esto en el gobierno, que se congela la investigación por conscriptos de putre. Corte Suprema acogió orden de no innovar del Ministerio Público Militar y ordenó que Justicia Civil se inhiba de seguir conociendo la causa hasta que se revise su fondo. Bueno, lo que
teníamos nosotros en conocimiento, desconozco el detalle de lo que me acabas de decir, pero sí lo que puedo decir es que la Corte Suprema tenía que resolver el ámbito de acción de la investigación, dónde quedaba el domicilio de la investigación, si en la justicia civil o en la justicia militar, y por lo tanto eso que tú señalas debe tener relación con aquella determinación, pero en ningún caso que se deje de investigar. Eso no podría pasar en nuestro país, dada la gravedad que sucedió con los conscriptos en Putres, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con el espacio, o sea, qué institución lleva adelante la investigación, dada el choque de competencia entre lo que podría realizar el Ministerio Público versus la justicia militar, a propósito de la orden de la Corte Suprema de llevar a una ministra en visita a la zona norte para recabar los antecedentes de una investigación. Muchas gracias, que esté bien. Muchas gracias a ti, Julio César, que tengan